ahora sí, lo siento. Ya, ahora sí que sí. Entonces, como iba diciendo, voy a resolver un poquito. Las recomendaciones entonces metodológicas para conocer el diagnóstico de salud de la comuna. Entonces, primero era la identificación de aspectos demográficos de quienes reciben el servicio. Luego habla sobre la migración interna, que habla de si es que en la población entendida existen muchas personas que viven en otras regiones del país. O sea, que vienen, perdón. Y la distribución de la población, entonces, la población está muy dispersa o se concentra cerca de un servicio de salud, existen personas en la zona rural entre la población atendida, por ejemplo, la comuna de Colina, que tiene una parte que es bien urbana y una parte que es bien rural. Entonces hay que saber entonces si es que hay gente que vive en zonas muy rurales para poder saber de qué forma los vamos a atender, ¿cierto? El centro de salud o el hospital está cerca, ubicado en un lugar accesible para la población, existen buenas vías de comunicación, etc. Luego habla también sobre saneamiento ambiental. Entonces, si la población tiene agua potable, cómo se eliminan las aguas utilizadas, hay saneamiento básico en la zona, existen ríos o lagos contaminados. ¿Ya? Esa información obviamente también es relevante como para hacer el diagnóstico. Organizaciones sociales, existen entonces en la zona organizaciones sociales religiosas, indígenas, educativas, recreativas o cooperativas, etcétera, entre otras cosas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hay hartos aspectos de los que les estoy nombrando en estos momentos y que aparecen también en su situación clínica que les envié el día de ayer. ¿Ya? Entonces, esas cosas son las cosas que ustedes tienen que evaluar. En cuanto a la situación social, entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de empleo? Situación cultural, entonces, ¿cuál es la tasa de analfabetismo en la población? Factores administrativos y por qué finalmente nos sirve la tasa de analfabetismo, chiquillos, porque es la forma en cómo nosotros vamos a poder educar a la gente. Obviamente, si tenemos una alta tasa de analfabetismo, entonces en nuestro servicio, por ejemplo, de salud, sabemos que no podemos atender a los pacientes y no les podemos enseñar, por ejemplo, con un tríptico que es típico que nosotros nos pasan para que nosotros leamos en la casa y mejoremos el conocimiento. Entonces sabemos que vamos a tener que aplicar otras medidas para poder educar al paciente. ¿Ya? Factores administrativos, entonces, o dependencia administrativa. La dependencia entonces financiera en relación a los organismos centrales es muy rígida, existen ingresos procedentes de recursos propios. Y sobre los factores económicos, entonces, los servicios prestados son gratuitos, existen servicios pagos en el área. Entonces, ustedes tienen que evaluar todo, la situación completa, global de la comuna, ¿cierto? Para poder empezar a hacer el diagnóstico. Entonces, en relación a los elementos que caracterizan a la población, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile orienta a desarrollar 5 puntos, en los cuales es preciso entonces utilizar fuentes técnicas y fuentes comunitarias, que en este caso, como les digo, las fuentes técnicas hablan sobre entonces un diagnóstico epidemiológico, porque habla sobre los indicadores, ¿cierto? Y fuentes comunitarias que se llevan a través del diagnóstico participativo. Este diagnóstico epidemiológico, que es el que yo les digo, habla sobre la descripción del nivel o situación de salud, ¿cierto? La mortalidad, la morbilidad. Hay una descripción de los factores condicionantes, entonces, de la población, medio natural, ¿cierto? Medio cultural, sector salud. Se hace una explicación, entonces se trata de ver de qué manera los factores condicionantes influyen en la situación de salud o en la comunidad, y se realiza un análisis de la magnitud de los factores condicionantes y se evalúa la consecuencia o responsabilidad del sector salud en el nivel de la salud, ¿ya? Y en cuanto a la apreciación, se refiere entonces a comparar entonces la situación de salud que tenemos en relación con un modelo normativo, o sea, las metas nacionales, regionales y de servicios de salud y locales. O sea, acuérdense que nosotros nos basamos, siempre cuando vamos a hacer alguna intervención, nos basamos en las metas, ¿cierto? En las metas, en las normas que tenemos. Y más que nada es para dar cumplimiento también a las metas sanitarias, que hablan sobre los objetivos estratégicos, disminuir la carga de enfermedades transmisibles, ¿cierto? De enfermedades crónicas no transmisibles, aumentar los factores protectores de las personas, ¿cierto? Y pronóstico, entonces, es una predicción hacia el futuro. ¿Qué pasará con la situación de salud según las tendencias observadas y cambios predecibles en los factores condicionantes? Entonces, si tenemos, por ejemplo, que tenemos en nuestros SESFAM, sacamos en conclusión de que el problema fundamental es que hay una baja adherencia, por ejemplo, a controles de salud de personas crónicas. Nosotros vamos a hacer todo el análisis, vamos a plantear objetivos, intervenciones, y al final de eso nosotros vamos a hacer un pronóstico en donde vamos a decir, bueno, se dice entonces que, según lo visto, no sé, hay una baja adherencia
en los controles de salud, ¿cierto? De personas crónicas, no sé, siendo él, por decirles, no sé, el 30% de la población asiste a controles de salud, ¿cierto? Y de forma regular. Y si es que nosotros hacemos entonces tales cambios, por ejemplo, aumentamos las horas de crónico, aumentamos la dotación de personal, por ejemplo, o aumentamos el horario laboral de las personas, por ejemplo, que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en la atención primaria, extensión horaria ustedes saben que dura hasta las 5 de la tarde el CESFAM, y hasta las 8 nosotros podemos hacer extensión. Entonces, si hacemos todas esas intervenciones, finalmente nosotros predecimos que de aquí a 6 meses, ¿cierto? O a un año, porque tiene que ser a largo plazo, las consultas entonces de adulto mayor, atendiendo, no sé, por ejemplo, a 50 personas mensuales, por ejemplo, más, aumentaría entonces de un 30% a un 50%. Una cosa así se hace el pronóstico, ¿cierto? Obviamente que eso es con datos así como más, esto es un ejemplo solamente. En cuanto a las fases de diagnóstico de situación comunal, chiquillos, hay 4 fases. Primero está la preparatoria, que es describir las características de la comunidad asignadas, geográficas y demográficas según diferentes fuentes de información, que es lo que hemos hablado anteriormente, ¿cierto? El análisis o la interpretación, que habla sobre complementar información obtenida a través de la valoración de la comunidad, indicadores de salud, factores condicionantes de riesgo o protectores. Comparar los resultados de indicadores locales con indicadores nacionales, regionales y comunales, establecer relaciones causales de las situaciones de salud local con los agentes causales, ¿ya? O sea, en esta etapa de análisis e interpretación, basándonos obviamente también en el modelo de atención que tenemos que basarnos, ¿cierto? Nosotros vamos entonces a analizar todo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué estamos teniendo entonces una baja adherencia a controles crónicos? Quizás, no sé, la mayoría de las personas está crónica, por ejemplo, de la comuna, está en los rangos de edad de 30 y 45 años, por ejemplo. Entonces son personas que trabajan. Quizás por eso no están asistiendo a controles, ¿cierto? O, por ejemplo, en cuanto a los factores condicionantes, por ejemplo, no sé, ¿por qué los adultos mayores entonces están cayéndose tanto? Entonces, quizás hay baja red de apoyo, quizás no tienen quien los cuide, no tienen quien los asista. Entonces, vamos a analizar todos estos datos que nosotros vamos a obtener anteriormente, ¿cierto? Y vamos a analizarlos y vamos a ver entonces qué relación tienen con cada una de las cosas importantes, por ejemplo, los factores condicionantes, o por ejemplo, sabemos que la cantidad de exámenes preventivos tienen que ser unos, por ejemplo. Y si no me equivoco, mujeres era de 25% y en hombres de 26%. Ese es el cumplimiento de las metas, ¿cierto? Y nosotros tenemos un cumplimiento de un 12%, por ejemplo, un 15%. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Me entienden? Así nosotros hacemos la comparación y sabemos en qué estamos mal. En cuanto a la conclusión diagnóstica, entonces, es importante que hagamos entonces un análisis FODA, donde veamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿cierto?, de por qué está pasando esta situación. Enunciar los principales problemas, requerimientos o necesidades, aplicar criterios para establecer prioridades y plantear propuestas de solución de las necesidades encontradas. Entonces, obviamente, primero analizamos los datos, ¿cierto? O sea, recolectamos los datos. Luego de eso, los analizamos, ¿cierto? Y después de eso vamos a hacer una conclusión diagnóstica, pero eso va a ser en base a distintas cosas. Primero vamos a ver qué fortalezas tenemos nosotros como centro de salud, qué oportunidades, ¿cierto? Dificultades y amenazas tenemos para poder desarrollar o dar respuesta a este problema. Luego vamos a enunciar entonces cuáles son los problemas principales que nosotros tenemos, ¿cierto? Los requerimientos. Vamos a aplicar criterios para establecer prioridades, porque nosotros obviamente nos basamos en diferentes metodologías de priorización de problemas, porque la cosa no es, por ejemplo, no sé, pues no vamos a guiar por el problema que se puede solucionar antes, o el que me tinca más, sino que nosotros tenemos que hacer una matriz decisional para poder ver qué problema vamos a dar respuesta, ¿ya? Y, mamita, por favor, se escucha todo. Ya, y al final, chiquillos, viene el pronóstico, entonces, donde se formula pronóstico de situación de salud de la comuna, que es lo que le estaba diciendo antes, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer todo eso, chiquillos? Porque yo creo que todos, mucha información, no entienden mucho, no están cachando mucho. Profe, Dígame. todo esto ya que hace referencia a mucha información,
sobre el link de los objetivos del 2020, yo leí hasta la página 48 y quedé con una jaqueca terrible. Porque es mucha información y todo hace referencia a lo mismo, a la promoción, a la prevención, a la integración, a la rehabilitación de las personas, todo se da vuelta en lo mismo. Entonces es como, de verdad, y yo lo comparaba con sus Power, porque el Power que usted tenía sobre ese tema era lo mismo que estaba, pero obviamente usted hizo una reducción de información y Claro. puso lo más importante, pero me fui a leer eso y ni siquiera pude, eran 80 páginas, y no pude leerla, estuve horas, y de verdad que no, es mucho, como usted dice, mucha información, y es todo, todos llegamos a lo mismo, o sea, al final todos quieren lo más bonito, no sé si me entiende, como que todos trabajan en conjunto para que la gente entregarle educación, promoción, prevención, integración, rehabilitación, entonces como que eso que hace referencia, se lo digo como opinión de alumno, como lo que vi ese día, porque mejor me hubiese ido a leer 4 veces su Power y yo creo que lo hubiese entendido más. Igual tomé apunte y todo, pero ni siquiera pude leer todo porque era mucha información. El de programación o sea, de planificación y programación en red. Los objetivos 2020 que estaba en la página del Ceremi en PDF. Ceremi o Minsal, no sé de dónde lo saqué, pero el link que usted puso en su Power, el que dijo que leyera, que estudiáramos, el primero. Tiene que haber sido las orientaciones en red. Eso, del RIS, la orientación en red. Era lo mismo que estaba en su Power, pero en su Power estaba todo más resumido. Ya. Que después de que yo llegué a la página, como le comento, pasaba la 40 y vi que llevaba tantas horas leyéndolo y ya estaba así como que entendía lo mismo, porque va todo en el mismo camino. Exacto. Entonces ahí yo dije, pucha, debería haber leído unas 4 o 5 veces el Power mejor de la profe, yo creo que me hubiese quedado mejor porque al final como que obviamente es más extenso, entonces mentalmente igual, no sé si me entienda lo que Sí, le no, sí quiero decir. entiendo. Es que lo que pasa es que, claro, todo tiene relación y todo habla sobre lo mismo porque la idea es que se meta finalmente en nuestra mente lo mismo. Por eso Créame mismo, que ya se me mi mente no. el tema de las clases, trato como de resumirlas porque obviamente toda la información que yo saco es de eso, ¿ya? Y Sí, me imagino, de verdad, porque es mucho. espero que de esa información que ustedes, o sea, que yo les entrego en los Power y por lo mismo quise hacer este diagnóstico de situación de comunales, este Power, porque yo sé que complica un poco entender cómo funcionan las cosas. Porque claro, nosotros, o sea, ustedes como que les quedan como más claro que atención primaria, ¿cierto? Entonces, como usted dice, promoción, prevención, rehabilitación, ¿cierto? Integración, claro. Integración, todo eso, ya, eso les queda claro, pero el tema es que entiendan cómo se llevan a cabo finalmente, para qué nos sirve el diagnóstico de situación comunal, de qué forma lo vamos a llevar a cabo. Eso es lo que a mí me interesa, y eso es información que tampoco aparece tan clara en las guías. No, no, Entonces, porque por de hecho eso, hacía referencia también a la reforma, hablaba ¿cómo se llamaba? Alma, ¿cómo se llama? Alma. ¿Almata? Claro, de que le quieren, que los países se ponen, como dice, objetivos para mejorar, y ahí hablaba de los puntos que se habían comprometido, que habían firmado para mejorar la atención primaria, y es como que se repite en eso también, en esas reuniones se repite lo mismo que uno ve, lo mismo que conversaba usted en las clases anteriores, Claro, que hay que integrar a la población, hay que educar a la población, porque la idea es prevenir una enfermedad, y si se educara primero y la gente toda se integrara mejor, fuera como una puerta de acceso, y que a la gente también le llamara la atención esto, ya dependiendo de los recursos o de las planificaciones que se hagan, que la gente participara más, yo creo que todo se refiere como a lo mismo. Entonces, eso, claro, ahí a uno le queda esto claro, como todo mejor, pero lo que usted está pasando ahora es como nuevo. Pero yo le hice referencia a esto porque sentí que mejor hubiese sido haber visto los Power muchas veces que ir a leer todo porque como que lo que leí ni siquiera lo pude terminar, soy súper honesta, pero no lo voy a decir que lo leí todo porque sería mentira. Lo leí hasta como la página 48, más o menos, y quedé con dolor de cabeza. y costó un Entonces, poquito. es súper extenso, Puta, es que sí, sí la comprendo, la verdad no es estoy que acostumbrada. es una de las razones por las que los estudiantes tanto se desencantan un poco de la atención primaria, porque es como Sí, alta. igual, sí me acordé del video que grabé que decía que me gustaba mucho y que esperaba no arrepentirme, o sea, me sentía arrepentidísima, de verdad, porque decía soy súper honesta, decía que lata leer todo esto, porque de verdad que como que todo chocaba, como nosotros igual hablábamos, por ejemplo, en otro ramo igual tocó hablar, por ejemplo, la reforma, del auge,
o sea, del GES, que ahora, y los 4 objetivos que tiene el GES y todo. Entonces se repetía, hablaba también del acceso, de las oportunidades, de la Ahora, lo que calidad, pasa es que la va mayoría todo de la mano. la mayoría de las guías que yo les voy a mandar, o que les subí, son, ¿cómo se llama? O sea, todo lo que, cuando habla sobre la introducción, siempre se alusión a lo mismo. Por ejemplo, las metas sanitarias habla sobre lo mismo, sobre la reforma, sobre el GES, sobre las metas antiguas, qué sé yo, sobre todo eso siempre van a hablar de lo mismo, porque hacen como la introducción al tema, y siempre como que hablan harto sobre eso, pero claro, la idea es que sea como el contenido y que eso se entienda. Espero que con las clases pueda entenderlo mejor, no se desencante tanto de la atención primaria, porque la verdad es que esto es solamente un poco más de información, que como les digo, cuando ustedes trabajan en atención primaria, esto ya se hace como tan rutinario que ya no necesitan leer tanto el tema de las orientaciones técnicas y qué sé yo, porque esto si bien va cambiando todos los años, le agregan un par de puntos nomás, no es como que vaya así como cambiando tanto todos los años. El tema es que espero que con esto ustedes puedan entender cómo se hace el diagnóstico, para qué sirve el diagnóstico y en qué lo van a utilizar finalmente. Ya, profe. ¿Ya? Muchas, ojalá que no se desencante tanto. No, intentaré encantarme de nuevo. Ya. Tío, estoy respondiendo un chat, retraso. Ya. Entonces, ¿cómo van a hacer esos chiquillos? Todo lo que les he hablado anteriormente, ¿cómo lo van a hacer? Primero, necesitan fuentes de información para obtener los datos en ese spam, ¿cierto? Para que ustedes puedan entonces hacer este diagnóstico de salud. Y esto lo van a hacer a través de el REM, que es el Registro Estadístico Mensual, ¿cierto? La revisión de fichas y documentos técnicos, entrevistas de autoridades del CESFAM, comunidad y otros según necesidades, visitas técnicas, entre otros. Entonces ustedes, para poder partir con el diagnóstico de salud, ¿cierto? Necesitan una fuente de información para poder recolectar todos estos datos y poder analizarlos, ¿cierto? ¿Cómo es posible entonces optimizar y operacionalizar entonces un análisis FODA? Entonces, primero, ¿ustedes conocen lo que es un análisis FODA? ¿Lo habían aplicado en otra rama? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, Sí. solamente como resumen, entonces, el análisis FODA entonces es una metodología de estudio de la situación de una empresa o proyecto, finalmente, ya, o sea, un estudio de lo que es entonces en este caso un CESFAM, ¿ya? O una comuna. Están las amenazas, chiquillos, que son situaciones que provienen del entorno, atentando contra la estabilidad de la organización, o sea, es algo externo, ¿cierto? Y eso tiene que ver entonces con los conflictos, por ejemplo, gremiales, regulación desfavorable, cambios de la legislación. Son cosas que vienen de afuera del CESFAM o de la comuna, que hace que haga una amenaza, ¿cierto?, para poder llevar a cabo todo lo que son las metas. Vienen las fortalezas, que es la capacidad especiales y recursos con los que cuenta la empresa. Entonces esto es interno, ¿cierto? Las fortalezas es algo de adentro del CESFAM, de la comuna, y que habla sobre, por ejemplo, no sé, el buen ambiente laboral, la proactividad en la gestión, el conocimiento de mercado. Entonces todo eso es una fortaleza porque es algo dentro de la empresa o del CESFAM o de la comuna. En cuanto a las debilidades, son factores que provocan una disposición desfavorable frente a la competencia. Y esto también es interno, chiquillos, ¿ya? Las debilidades siempre van a ser del mismo CESFAM o de la misma comuna, pero nunca va a ser externo. Entonces son factores que provocan una posición desfavorable frente a una competencia, o sea, por ejemplo, los salarios bajos, equipamiento viejo, falta de capacitación, ¿ya? Y están las oportunidades, en donde son factores que resultan positivos o favorables en el entorno de la empresa, y en ese caso también son externos, ¿cierto? Por ejemplo, una regulación a favor, competencia débil, mercado mal atendido, todo eso es como algo externo del CESFAM o de la comuna, que nosotros nos pueden dar oportunidades como de llevar a cabo entonces nuestro proyecto. El análisis FODA entonces tiene 3 tipos. Uno que está en la estructura, el de proceso y el de resultados, cuando hablamos de atención primaria y de planificación y programación en red, ¿ya? En cuanto a estructura, se da cuenta que es como parte del mismo CESFAM, o sea, por ejemplo, el equipamiento, artículos disponibles para la atención clínica, la disponibilidad de recursos humanos. En cuanto a eso se hace el FODA de estructura, entonces se hace lo mismo, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cierto? En cuanto a la estructura del CESFAM. Luego de eso se ve entonces el FODA de proceso,
¿cierto? Que habla sobre el uso de guías clínicas basadas en evidencia, protocolos de manejo de enfermedades crónicas cardiovasculares, protocolos de tamizaje de enfermedades prevalentes, diagnóstico prematuro de enfermedades, abordaje de factores de riesgo cardiovascular, todo eso ve entonces el FODA de procesos, y de resultado entonces habla sobre tasas, ¿ya? Impacto en la mortalidad, impacto en la morbilidad, hospitalizaciones evitables, ¿cierto? Reducción de disparidades asociadas a la atención de salud. Para que quede un poquito más claro, les hice ejemplos, chiquillos. Entonces, por ejemplo, un FODA de estructura, las fortalezas entonces pueden ser el acceso entonces para las personas con limitación física, ¿cierto? Pues usuarios con órtesis, que están se me olvidó cómo se llaman estas cosas, ramplas, por ejemplo. Estacionamientos de automóviles para el personal de salud, de bicicletas para los usuarios, equipo multidisciplinario con dotación completa. Entonces eso, si se dan cuenta, es algo interno del CESFAM y es cuanto a los insumos que ellos tienen como para poder prestar un mejor servicio, ¿cierto? En cuanto a las debilidades, entonces, hay una debilidad porque hay protocolo de código azul no implementado, ¿cierto? Una escasa señalética para vías de evacuación. Perdón. Ausencia de mudadores en los baños para usuarios. Entonces, eso tiene que ver entonces con también lo mismo, pues, con el tema de que hay pocos insumos o implementos para poder llevar a cabo esta atención. En cuanto a las oportunidades, ubicación está dentro del área urbana, ¿cierto? Locomoción colectiva cercana y recurrente, traslado a establecimientos más amplios en un periodo establecido. Entonces, si se dan cuenta de las oportunidades, algo externo, perdón. Y en cuanto a la amenaza, entonces hay perros callejeros, sitios heriazos cercanos, riesgo de incendio por sobreconsumo de electricidad. Todo entonces, como si ustedes se dan cuenta, fortalezas y debilidades son parte del lugar del CESFAM, ¿cierto? Oportunidades y amenazas serían de una forma más externa. En cuanto a los procesos, que es lo que yo les digo que tiene que ver con las guías, las metas y todos estos objetivos como propuestos, pero de forma como más general, como a nivel país. Entonces, hay en las fortalezas, por ejemplo, planificación del equipo para comenzar procesos de acreditación, que tiene que ver como algo general, como les digo, acreditación, que todos los CESFAM, todos los centros de salud se tienen que acreditar, atención interdisciplinaria expedita, gestión en red con SECOF y hospital, tiene que ver con el tema de la gestión en red que habíamos hablado en las clases anteriores, atención domiciliaria interdisciplinaria. Entonces, esos, por ejemplo, pueden ser fortalezas, ejemplos de fortalezas. Debilidad, entonces, sistema de registro que lentece entonces la atención. Y eso puede ser, por ejemplo, que todavía se escriba, por ejemplo, a mano. ¿Ya? Que se escriba a mano significa que nosotros tenemos que descifrar lo que el personal anterior había escrito, o los médicos, porque eso ya es un poco más imposible, pero que nosotros hagamos atenciones escritas a mano significa que podemos cometer errores, ¿cierto? En cuanto a las oportunidades, entonces, recursos gubernamentales, entonces, administrados por el municipio, convenios con centros docentes asistenciales, entonces, esas son cosas externas que nos pueden ayudar, ¿cierto?, en un centro de salud. Y en cuanto a la amenaza, entonces, usuarios altamente demandantes por atención de salud, por ejemplo. Y eso no tiene que ver con ese SFAM, sino que con algo externo. Y encuentro los resultados, entonces, que tiene que ver con todo lo que es como lo mismo, a nivel como ministerial, finalmente. Fortaleza, cumplimiento de metas sanitarias, debilidades, metas guías, bajo porcentaje, entonces, en tales características, por ejemplo, el EMPA, nombres, o sea, el examen de medicina preventiva, nombres, metas sanitarias de desarrollo psicomotor, y en PAM, que sería el examen de medicina preventiva del adulto mayor, que son bajos, por ejemplo. Oportunidades, entonces, incentivos económicos por cumplimiento de metas. Eso es una gran oportunidad, ¿cierto? Porque la gente obviamente ve más lucas, se motiva más en cumplir más las metas. No es la idea que lo hagan por eso, sino que ojalá que lo hicieran como por el usuario, pero obviamente ustedes ya saben que eso se hace siempre. O sea, cuando se demuestran más lucas, la gente como que reacciona mejor, ¿cierto? Y amenazas, entonces, porcentaje de inasistencia de usuarios a sus controles. Ya eso sería como entonces un FODA también de resultados. ¿Cómo ustedes pueden previsar la información o los problemas identificados del diagnóstico? Ya ustedes van a tener entonces, como les dije anteriormente, van a conseguir la información por distintas fuentes de datos. Luego de eso ustedes van a hacer algún FODA, ¿cierto? Que tiene el CESFAM como para poder mejorar esta situación, qué características cumple el CESFAM finalmente. Y ahora viene la priorización de problemas, porque ustedes van a tener distintos tipos de problemas, ¿cierto? Pero ¿cuál elijo finalmente? ¿Cuál puedo desarrollar?
¿ya? Y ustedes tienen que utilizar una matriz decisional en donde ustedes van a medir qué es lo que es la magnitud, ¿cierto? La trascendencia, la magnitud es como el grado de daño que se puede provocar. La trascendencia, entonces, la cantidad de personas entonces que están involucradas en esta situación, la vulnerabilidad, entonces esto tiene que ver con la capacidad de resolutividad de nosotros, ya como equipo de salud, y la factibilidad económica que tiene que ver con los costos asociados. Ustedes saben que la idea es que podamos llevar a cabo intervenciones que sean, que puedan mejorar mucho la magnitud, pero disminuir toda la factibilidad económica, o sea, la idea es que sean a menor costo. Por ejemplo, lo que yo les decía anteriormente sobre, por ejemplo, si es que hay una baja adherencia a controles de salud, la idea no es contratar más personas, porque obviamente un contrato significa un pago más, pero sí podemos, por ejemplo, aumentar las horas de trabajo, o sea, hacer extensiones horarias en donde nosotros les vamos a pagar a los mismos trabajadores un par de horas más, no es lo mismo que contratar a una persona más, ¿me entienden? Se hace como, ahí uno barata un poquito más de costo. Coloca los problemas, ¿cierto? Y van a colocar acá los puntajes. Ahí está, perdón. Entonces, esta matriz decisional, que es la que se llama método Hanlon-Sende-Ops, ya que es de la Organización Panamericana de la Salud, es una escala simple de cuantificación que cumple criterios de evaluación de problemas. Se asigna entonces una ponderación o puntaje relativo según la importancia, y se asigna un puntaje para cada problema. O sea, cada problema va a terminar con una cantidad de cruces o una cantidad de números. Obviamente el que tiene más porcentaje entonces gana, ¿cierto? Y evalúa entonces la magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad económica, como les dije anteriormente. La magnitud es la frecuencia, importancia y relevancia, entonces, del problema. ¿Ya? Perdón, me confundí entre la magnitud y la trascendencia anteriormente. Entonces, frecuencia, importancia y relevancia del problema, entonces, y si nosotros lo hacemos en cuanto a las cruces, se puede decir que todos los pacientes, por ejemplo, le está pasando esta situación, un número muy importante de pacientes le está pasando esta situación, un número pequeño de pacientes o ningún paciente le está pasando la situación, ¿ya? O sea, la cantidad de personas involucradas, finalmente. En cuanto a la trascendencia, entonces, que tiene que ver con un criterio de riesgo, es el impacto del problema que el problema tiene en la salud de la población. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que una baja adherencia a controles de salud cardiovasculares es un gran riesgo. Finalmente. Hola, hija. Perdón, chiquillo. Ya, hija. Entonces, se dice que hay un impacto, entonces, la trascendencia, entonces, el impacto que el problema tiene en la salud de la población, en donde, como le estaba dando el ejemplo, un paciente que no asiste a su control cardiovascular, ¿cierto? Tiene un riesgo, puede ser desde moderado, dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga, a un gran riesgo, ¿cierto? De poder desarrollar quizá un accidente cerebrovascular, un infarto agudo miocardio, porque no hay control de su patología. Quizá no se toman los fármacos, no sabemos. ¿Ya? En cuanto a factibilidad económica, entonces, ese criterio es de costos, y son, como les dije, los costos que representan entonces la solución del problema. Que no tenga ningún costo, por ejemplo, por ejemplo, que no tenga ningún costo en este tema, en el mismo tema de la adherencia a controles, puede ser un ejemplo en que las personas, en vez de esperar a que vayan al CESFAM, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, ponen en las ferias puestos de examen de medicina preventiva. Entonces, no esperan que la gente vaya, sino que ellos van a hacer a la gente, y eso hace que nosotros no gastemos plata, porque finalmente son horas de trabajo de ellos tienen que llevar solamente los insumos, y aumenta entonces la adherencia entonces a controles, o finalmente también aumenta el número de... Voy a grabar, ¿ya? ¿Nos están entendiendo bien cómo funciona el tema de la matriz decisional para la priorización de problemas? Sí, profe. Ya, súper. Entonces sigo. Está la vulnerabilidad del daño, entonces vimos la factibilidad económica y la vulnerabilidad del daño, que es el último criterio que habla sobre, entonces, si es que el equipo de salud puede modificar o resolver el problema, y eso si es que depende, por ejemplo, del mismo centro de salud, o de un sector en específico. Por ejemplo, nosotros somos el sector amarillo, entonces como sector amarillo podemos dar respuesta a este problema. Solución entonces depende del Ministerio de Salud, entonces quizás tenemos que elevar entonces la solicitud del Ministerio para que ellos puedan ayudarnos y dar solución a un problema específico, o finalmente la solución depende de una planificación de salud educativa o social a nivel de gobierno, ¿ya? En estos casos, chiquillos, a mayor puntaje en la vulnerabilidad,
es mejor porque menos, o sea, la solución depende de nosotros solamente. Ya si fuera mayor el puntaje, sería, perdón, estoy hablando tontería. En cuanto a la factibilidad económica, ahí sí, me equivoqué de cosas. La factibilidad económica, mientras mayor sea el puntaje, es menor el costo. Si es que es menor el puntaje, es mayor el costo, ¿ya? Ese es como el único que es como inversamente proporcional. Ahí sí que sí. Y una vez priorizado entonces el problema, ustedes van a planificar, ¿cierto? Perdón. Considerando entonces las intervenciones a implementar según la problemática identificada, y esta información, esto de aquí, aparece, bueno, en la planificación y programación en red, que es el documento que usted estaba leyendo, y un ejemplo para que ustedes puedan entender cómo, por ejemplo, nosotros vamos a priorizar el problema y cómo lo vamos a planificar, es esto, por ejemplo. Si hay una baja compensación de personas diabéticas e hipertensos en control de grupo de 20 años o más, entonces nuestro objetivo es aumentar la compensación de personas diabéticas en bajo control y aumentar la compensación de personas hipertensas bajo control. Las metas que nosotros vamos a proponernos entonces para cumplir este objetivo es alcanzar la meta de compensación de personas diabéticas bajo un control a un 42% y alcanzar la meta de compensación de hipertensos a un 65%. Esas son las metas que nosotros nos estamos proponiendo en base a este objetivo. En cuanto al indicador, entonces, que nosotros tenemos que proponer, ¿cierto? Ahí está el número de pacientes diabéticos de 20 años o más con hemoglobina glicosilada de menor a 7 en el año 2012, un ejemplo. ¿Ya? Y partido entonces el número total de pacientes diabéticos de 20 años o más en el CESFAM X, año 2012, por ejemplo, y eso es por 100. Ustedes van a sacar así el indicador. Entonces, siempre van a tener la cantidad de personas que ustedes quieren, así como ideales que ustedes quieren que ellos logren, por ejemplo, la meta, partido por el número total de las personas que están incluidas en ese grupo de riesgo, y siempre termina en ese SFAM tanto, en el año tanto, ¿cierto? Por 100, porque acuérdense que los indicadores son con porcentaje. Y está el número entonces también de pacientes hipertensos, entonces de 20 años o más, con presión entonces bajo 140,90 en el año 2012, y el número total partido por el número total de pacientes hipertensos de 20 años o más en el año 2012 por 100, ¿ya? Si tienen dudas sobre los indicadores, chiquillos, me hacen la duda, después lo podemos conversar. En cuanto a las actividades que nosotros, o sea, que se propusieron, por ejemplo, para cumplir este objetivo, entonces, se van a hacer charlas a apoderados en colegios sobre la importancia de herencia de tratamiento para diabéticos e hipertensos, ¿cierto? Porque nos estamos acercando nosotros a la población, no estamos esperando que ellos vengan a nosotros. Publicación de beneficios de herencia de tratamiento para hipertensos y diabéticos en diario mural, entonces, del mismo centro de salud, para que nosotros entonces podamos, o sea, para que ellos puedan leer la información. Consejería a personas diabéticas e hipertensas en control de médico, nutricionista, matrona, psicólogo y asistente social. Entonces, en todos los controles que las personas tengan que hacer en el CESFAM, si es que son diabéticos o hipertensos, se les va a hacer una consejería. ¿Ya? O sea, eso es como lo mejor porque es mejor se hace la derivación interna, finalmente. En cuanto a los recursos humanos que necesitamos entonces para llevar a cabo este objetivo, son las enfermeras, los médicos, nutricionistas, asistentes social, psicólogos, matronas, personal administrativo. Y en cuanto al monitoreo y evaluación, entonces, vamos a verlo a través de fotografías sobre charlas apoderados, información publicada en Diario Mural y un registro estadístico entonces mensual, ¿cierto? Este es un ejemplo entonces de cómo uno puede hacer la planificación final cuando ustedes hacen la detección de los problemas. ¿Se entiende bien, chiquillos? ¿Alguien que haya quedado muy colgado? ¿No? Ya. Y finalmente, entonces, debe establecerse el pronóstico, que es lo que habíamos conversado anteriormente, en donde se debe comentar, según lo analizado, lo que se espera del comportamiento de la salud de la población, y es una predicción de la evolución de un proceso o de un hecho futuro a partir de criterios lógicos o científicos, que sería el tema del pronóstico que yo les digo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre esto, chiquillos? ¿Ninguna duda? ¿Quedaron claros con el diagnóstico de salud? Esta información le va a servir para que ustedes puedan desarrollar también su trabajo. ¿Ya? Espero que no tengan ninguna duda para
para que lo puedan desarrollar bien, po. Si tienen alguna duda, consulta igual durante la semana, me pueden hacer preguntas a mi correo o a la misma plataforma. Por último, chiquillos, vamos a ver una parte bien cortita que habla sobre los programas de salud de atención primaria, chiquillos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este no es. Este sí. Que habla sobre entonces los programas de atención de atención primaria, entonces, chiquillos, que es como la cartera de prestaciones, ¿ya? Vamos a identificar los aspectos importantes sobre la programación en atención primaria. Vamos a identificar aspectos importantes sobre la ley 19.378 que habla sobre el Estatuto de Atención Primaria, identificar conceptos claves de atención primaria, identificar cartera de prestación entonces de salud de atención primaria a lo largo de todo el ciclo vital. Las funciones entonces de la programación en atención primaria entonces es, que lo que estamos hablando de las clases anteriores, ejecutar entonces las políticas de salud nacionales, facilitar el trabajo de los centros que prestan atención directa a las personas y a las comunidades. ¿Ya? Eso es cómo funciona de la programación. El Estatuto de Atención Primaria, entonces, que es la ley 19.378, a la que los servicios de atención primaria son los servicios de primer contacto de tipo promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación para la población inscrita, que es lo que ustedes ya saben, que se encuentra entonces contenida en un plan de salud familiar, en el régimen de garantías explícitas de salud y en los programas de reforzamiento. ¿Ya? Constituye entonces esta ley normas sobre el financiamiento de la atención primaria, que habla sobre un aporte estatal mensual, ¿cierto?, a cada comuna, perdón, de acuerdo a la población potencialmente beneficiaria o inscrita. Y dicho aporte se reajusta anualmente según la ley de presupuesto. Entonces, habla sobre cómo se financia entonces estos SFAM y las normas para la administración municipal, que hace referencia entonces principalmente al plan de salud comunal, ¿ya? Y al conjunto de actividades y carteras de servicios que ofrece entonces a la comunidad a través de los establecimientos de atención primaria. Algunos aspectos relevantes entonces, chiquillos, como para que conozcan algunos conceptos como importantes que de los que hemos hablado igual anteriormente, pero por si acaso tienen dudas, es que las políticas públicas de salud representan entonces la forma de dar cumplimiento entonces a los objetivos nacionales, establece normas generales, define las áreas problemas en el diagnóstico de salud y establece la orientación que deben seguir las acciones propuestas en el diagnóstico de salud. Ya proponen los cambios que son necesarios para implementar. Son las políticas públicas de salud. En cuanto al plan de salud, que sería el plan de salud comunal, establece entonces los objetivos y metas de los diagnósticos de salud, las estrategias y programas deben realizarse a función de las políticas de salud, y representa entonces un modelo normativo, y de este plan de salud entonces se deriva entonces la cartera de prestaciones de atención primaria, ¿ya? Que según la norma 31, en la última versión que fue la del año pasado, en el control de niños, de salud de niños y niñas, perdón, nosotros debiésemos hacer todas estas prestaciones, ¿ya? Control de salud del niño, evaluación de desarrollo psicomotor, ¿cierto? Control de malnutrición, riesgo de lactancia control de lactancia materna, que es la clínica de lactancia que se hace, ¿cierto? Consulta kinésica, por ejemplo, en caso de que tenga alguna infección respiratoria aguda, vacunación, obviamente, en todos los niños, hasta los 6 años, bueno, más todavía porque ahora se agregaron más vacunas, ¿cierto? Consultas odontológicas, todo esto entonces incluye el control de salud en los niños y niñas, ¿ya? En cuanto a la salud del adolescente, entonces, lo mismo. Tenemos el control de salud, ¿cierto? Control crónico, porque ustedes saben que ahora hay muchos adolescentes que tienen hipertensión o diabetes. Control ginecológico preventivo, ya hablamos, por ejemplo, de atención con matrona. Control de intervención psicosocial, ya que eso es un asistente social con una psicóloga. Consultas odontológicas preventivas, entonces, en general, estos son todas las prestaciones que nosotros le vamos a entregar a un adolescente, ¿ya? En cuanto a la salud de la mujer, entonces, hay un control prenatal, control de puerperio, control de regulación de fecundidad, ¿cierto? Consejería de salud sexual y reproductiva. Todo eso incluyendo entonces lo odontológico y lo nutricional. En cuanto a la salud de los adultos y adultas, entonces está la consulta de morbilidad, que es la típica consulta por la que las personas van, por ejemplo, porque, no sé, les dolió la guata, están con algún problema específico, no sé, les salió una mancha, que sé yo, esas consultas de morbilidad sí o sí las incluye dentro de la cartera de prestación a los adultos.
consultas y control de enfermedades crónicas, entonces, consultas nutricionales, control de salud, intervención psicosocial, como les digo, con una asistente social y una psicóloga, consulta y consejería de salud mental, ya estamos hablando entonces de patología de salud mental, ¿cierto? Estamos hablando también de consultas odontológicas, en pacientes que son diabéticos, entonces, atención con podólogo, curaciones de diabético, entre otros. En cuanto a la salud de adultos y adultas mayores, entonces está la consulta morbilidad, que eso incluye en todo, entonces, en todas las prestaciones de salud, consulta de control de enfermedades crónicas, consultas nutricionales, control de salud, ¿cierto? En el caso de los adultos mayores, nosotros tenemos el examen preventivo del adulto mayor, en donde ahí vamos a determinar si es que hay algunas patologías como, o sea, factores de riesgo, perdón. La vacunación, que es la antiinfluenza, pero también la Neumo 23, según el calendario de vacunación. Atención con podólogo, ¿cierto? Si en caso de que tengan diabetes, curación de diabético, consultas odontológicas, todo eso entonces también incluye la atención de adultos mayores, ¿ya? Y están las actividades que tienen garantías explícitas de salud y están asociadas a la atención primaria, que está, por ejemplo, el diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial, ¿cierto? Nosotros aquí vamos a poder verificar cuando vengan los pacientes a control, por ejemplo, uno de medicina preventiva, el paciente puede que no esté diagnosticado con hipertensión, pero nosotros le tomemos la presión y tenga una presión alta, sobre 140/90 o sobre 180/110, ¿ya? En esos casos vamos a tomar distintas acciones, pero vamos a poder hacer una sospecha diagnóstica para que se haga entonces este perfil de presión arterial y pueda ser diagnosticado de forma temprana para que comience su tratamiento. Lo mismo para la diabetes, acceso a evaluación y alta odontológica, entonces integral de niños y niñas hasta los 6 años, entonces, acceso al tratamiento de epilepsia, consultas de morbilidad y controles crónicos, ¿cierto? Acceso al tratamiento de ira baja, que eso está en las salas IRA de los niños y está en las salas ERA de los adultos. Eso, por ejemplo, acá habla sobre el tema del tratamiento de la depresión también, que nosotros lo vemos en los COSAM. Acceso a diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas, que en este caso también sería la sala ERA en el adulto. El asma lo mismo. La presbicia, acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia, eso se ve entonces en un CRS, en donde nosotros vamos a poder mandar a los pacientes para que le hagan una evaluación visual, porque acuérdense que en la atención primaria nosotros no tenemos especialistas, pero el CRS, que sería secundaria, sí tienen especialistas. Acceso a tratamiento médico, entonces, en personas de 55 años y más, acceso a diagnóstico y tratamiento de urgencias odontológicas, acceso a tratamiento de hipotiroidismo, que tiene que ver con enfermedades crónicas, ¿cierto? Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, y acceso a tratamiento de salud oral en embarazadas. ¿Ya? Estas son todas las carteras de prestaciones que nosotros hacemos en atención primaria, agregando que en casi todas las consultas, bueno, en todas las consultas y todos los programas que nosotros hacemos educación grupal ambiental, consejería familiar, visita domiciliaria integral, consulta social, tratamiento de curaciones, extensión horaria, intervención familiar psicosocial, diagnóstico y control de la tuberculosis y exámenes de laboratorios básicos. Ustedes saben que nosotros como enfermeros en el centro de salud, en los SFAM, perdón, los médicos, enfermeros, matrones y nutricionistas pueden pedir exámenes, ¿ya? Que de hecho, las personas, por ejemplo, si ustedes van al SFAM y una enfermera les da esta orden de examen, no solamente aplica para ese centro de salud, sino que, por ejemplo, para estos laboratorios que son privados, también sirven las órdenes de una enfermera, para que lo sepan. Y los exámenes de laboratorios básicos, entonces, son lo típico. Hemograma, bioquímico, sobre inmunología, es muy poquito lo que vemos, pero igual lo hacemos, orina, deposiciones, bacteriología, ¿cierto? Nosotros hacemos la baciloscopía también en los SFAM, urocultivo, el BDRL, que en ese caso el BDRL nosotros lo derivamos a secundario o a terciario, casi siempre los toman en los hospitales, ¿ya? Parasitología, entonces también vemos, pero eso también es muy poquito. Y en cuanto a los problemas de salud, chiquillos, entonces constituyen modelos operacionales. O sea, nosotros nos basamos en ellos para poder llevar a cabo entonces nuestra atención.
delimitan entonces las actividades que será necesario realizar, asigna prioridades y determina el volumen, tipo y calidad de recursos para ejecutar y producir estas actividades. No sé si ustedes lo conocen, por ejemplo, en el programa de salud está el tema del adulto mayor, del examen preventivo, todo eso nosotros nos van a dar como un estándar, o sea, nos van a estandarizar, perdón, todo lo que es la atención, cuánto tiempo nos tenemos que demorar por cada paciente, qué es lo que tenemos que ver con cada paciente, qué es lo que tenemos que evaluar en cada paciente. Y eso hace obviamente que nuestra atención sea de mejor calidad. Y en cuanto a las normas técnicas, son las reglas o pautas técnicas que se deben seguir. Surge entonces el concepto de cobertura, que es una fracción de la población total, que es objetivo de las actividades de salud, o sea, de la población total, ¿cierto? Hay un número X que nosotros vamos a atender con respecto a una atención determinada de salud, ¿ya? O sea, por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿ya? De toda la población entonces inscrita en ese SON, solamente esta población va a ser la que nosotros vamos a atender. En cuanto a la concentración, es el número de actividades que se debe otorgar a cada persona del grupo de población objetivo en un periodo. Por ejemplo, las atenciones por persona en un año. Ya, por ejemplo, ustedes saben que los cardiovasculares no, o sea, nosotros los diferenciamos por riesgo cardiovascular, ya, que puede ser bajo, mediano o alto. Y en cuanto, si es que es bajo, por ejemplo, nosotros lo vamos a atender 1 o 2 veces al año como máximo. Si es que es alto, el paciente va a venir cada 3 meses, ya, entonces son muchas más veces. Y en cuanto al rendimiento, habla sobre el número de actividades que debe ejecutar el recurso o instrumento, que en este caso somos nosotros, en una hora. Entonces nosotros, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, a control de niño sano, tenemos que ver cada control de niño sano en media hora, entonces en una hora tendríamos que hacer 2 controles de niño sano. En cuanto a consultas, por ejemplo, de morbilidad, se debiesen hacer 3 consultas en una hora porque son de 20 minutos cada una. Ya, no sé si se entiende. Y eso, chiquillos, en cuanto a estos conceptos como básicos para que ustedes puedan como familiarizarse un poquito más. ¿Tienen dudas o consultas sobre lo que les expuse, chiquillos? Mucha materia, están muy, muy estresados. ¿Entendieron bien?